Telemax presenta. Todos los seres humanos vamos por una vía libre. Lo importante es elegir el camino correcto. Comenzamos. Por lo general, las personas quieren quedarse jóvenes para siempre. Hay cierto temor a envejecer. Sin embargo, toda edad tiene sus propios frutos. Hace falta saberlos recolectar. Lo cierto es que una buena actitud es vital para envejecer de una manera más sana y más feliz. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es cómo envejecer de manera sana, inteligente y feliz. ¡Bienvenidos! Ya estamos listos iniciando el programa del día de hoy y me da mucho gusto recibir al psicólogo Alfonso Espinosa de los Monteros. Muy buenos días. Buenos días, gracias Marta. ¿Cómo andamos para hablar de este tema que de repente a unos se les hace como difícil, ya los despaché, ¿no? Se les hace difícil hablar de la edad, de envejecer, de todo esto, así que empezamos con este tema, Alfonso. Sí, fíjate Marta, el tema de la vejez, sobre todo en los últimos 30 años, ha cobrado unas dimensiones distintas, muy diferentes a las que existían antes, ¿no? Antes se hablaba de que vejez y crecimiento era algo completamente contradictorio. No se pensaba o estaba el prototipo de que las personas adultas no crecían, ya no había crecimiento, no había desarrollo en ellos. Y apenas a raíz de los años 80 para acá se ha venido viendo que sí existe un desarrollo, sí hay un desarrollo todavía y lo hemos visto, ¿no? Hay personas que a los 80, 70 años son muy productivas. Todavía podemos ver, por ejemplo, Jimmy Carter a los 78 años ganó el Premio Nobel de la Paz. Hay grandes escritores que después de los 60, 70 años sus mejores obras las han escrito en la cúspide, en su edad dorada, ¿no? que le llamamos, ¿no? Y aparte, ahí hay una realidad, la ciencia ha avanzado y el promedio de vida se ha elevado. Entonces, las personas de 80 años es el grupo de edad con mayor crecimiento en la actualidad. Los grupos de las personas de 80 años cada vez es más grande, ¿no? Entonces, es una realidad a la cual necesitamos integrarlos y nosotros integrarnos a ella, ¿no? Fíjate, algo muy cierto has dicho. Hoy en día uno ya ve abuelos más presentes, por ejemplo, ¿no? Sí. En redes sociales, para ver qué pasa con sus nietos y las fotos y cibernéticos y todo. Antes se decía, no, se quedan obsoletos, ya no aprenden, hasta ahí llegó. Pero hay tantos cursos, simplemente abuelos trabajando, que les enseñan computación y todo eso. Entonces todavía existe la capacidad de aprender y de manejar lo actual, lo de la tecnología, como un ejemplo, digo, ¿no? Sí, claro. Había estereotipos antes. Antes se decía que la personalidad en el adulto mayor ya era rígida, que era inflexible, que no había flexibilidad. Y los estudios han demostrado que sí, efectivamente, en un periodo, tiempo atrás, en un corte específico, sí, las personas adultas eran más rígidas, pero los estudios actualmente han demostrado que las personas adultas tienen flexibilidad. O sea, sí hay características de la personalidad que conservamos a lo largo de toda la vida, ¿no? Y sobre todo cuando ciertas características no las trabajamos, como una neurosis, obviamente en la edad adulta se va a acrecentar, ¿no? Pero hay personas, inclusive en la edad adulta, que ciertas características de la personalidad no solamente les ayudan, les resultan benéficas, como por ejemplo las personas que son un poquito obsesivas para cuidarse y todo eso, en la edad adulta se beneficia mucho de esa característica porque hay que cuidarse más de cómo sentarme, cómo pararme, la alimentación, aprender a aceptar que ya mi capacidad motriz tiene un cierto menoscabo y que ya no tengo la agilidad que tenía cuando tenía 30, 40 años, ¿no? Entonces, hay cambios, sí, pero también esos cambios no son tan perjudiciales, como también hay enfermedades en la vejez que ahorita todavía se pueden controlar o inclusive erradicar, como un alcoholismo, una depresión,
No así lamentablemente el Alzheimer, que sabemos que es irreversible, que tiene características y connotaciones genéticas y que pues lamentablemente todavía no se tiene una respuesta, ¿no? para ese tipo de enfermedades. Sí, es cierto, hay cosas que pues bueno, uno no puede cambiar, ¿verdad? No puede cambiar. Pero hablas ahorita del cuidado cuando todavía se es joven, cuando todavía se tiene más conciencia, ya viendo tantas opciones, por ejemplo, el día de hoy, de cómo cuidarse, ¿no? Sí. O sea, y vemos a los abuelos, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que ya son más fuertes. Podemos ver abuelos que dicen, no, ya no voy a caminar al parque. ¿Por qué? Porque hay peligro, lo que tú quieras, o me puedo tropezar ahí ando solo con mi caminador en la casa. O sea, qué padre eso, es tomar conciencia. Y por otro lado, hablando también de la presencia de los adultos mayores, en ciertas empresas como que es requisito tener a una persona de edad avanzada. ¿Por qué? Porque habla la experiencia, ¿no? Habla la experiencia. Entonces se combina, digamos. Y aparte también hay que ver que los estudios científicos, que realmente son los que podemos decir que se han observado y se han elaborado de una manera más concreta para quitarnos lo que es el conocimiento común o el que nos basamos por lo que creemos o lo que sentimos, manifiestan que las personas de la tercera edad son productivas y son inclusive hasta más trabajadoras que muchas veces que los jóvenes. O sea, son más hormiguitas, digamos, a veces, que las generaciones más jóvenes, ¿no? Entonces, sí hay una participación activa y sí son personas que se pueden incluir en la actividad diaria, ¿no? Sí. Entonces, en ese recuento que llegan a los 80 años, las personas, es fundamental que se reconcilien con su propia vida, ¿no? Que acepten que lo que no fue, no fue. Y que lo que es, ¿no? Y eso es fundamental porque crea la desesperanza, ¿no? Siembra la desesperanza, sobre todo en los adultos mayores, y es lo que imposibilita muchas veces aceptar la propia muerte, ¿no? Porque siempre creemos que estamos cargando con deudas y deudas irreparables, y cuando la vida fue así, y tenemos que significarla, ¿no? Vamos al corte comercial rapidísimo y regresamos, no se vayan. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es cómo envejecer de manera sana, inteligente y feliz. Continuamos. Saber envejecer es la obra maestra de la sabiduría y una de las partes difíciles del gran arte de vivir. Ya estamos de regreso y bueno, el tema es muy importante porque pues los que todavía no estamos en edad avanzada, digamos, o en la etapa de decir qué hice en mi vida bien, qué no, ahorita es cuando podemos poner acción a nuestra vida y actuar de una manera pues adecuada. Continuamos con esto de pues la sabiduría, ¿no? Que lleva a las personas de edad adulta, digamos, a esa reconciliación. Esa reconciliación. La sabiduría es esa capacidad que desarrollamos de aceptar que somos imperfectos, de que nuestra vida no fue perfecta. Y esa sabiduría de aceptar nos lleva a la reconciliación, principalmente con uno mismo, ¿no? Principalmente y obligatoria, ¿no? Antes de. Así es. Ahora también hay que ver, Marta, que hay algo fundamental, ¿no? En la edad adulta, en la edad avanzada, las relaciones sociales se vuelven vitales, ¿no? Entonces, un adulto mayor que tiene la capacidad de expresar sus emociones, que cuenta con una red social importante, es mucho más factible que su vejez sea más llevadera, ¿no? Ahora, hay que ver que también el adulto, a diferencia del joven, tiene una diferente manera de encaminar sus relaciones, ¿no? Por ejemplo, yo como joven, o más, cuando era más joven todavía, voy a decir, no me cae bien fulanito maestro, no me gusta, pero al final de cuentas quiero aprender de él lo que me está transmitiendo y por lo tanto aquí me quedo. Aquí me quedo. Ya cuando estamos en una edad más media, ya somos un poquito más selectivos, ya vamos seleccionando con quién pasar el tiempo. Los adultos mayores son más selectivos aún. Ellos pasan el tiempo con las personas que realmente quieren
y su tiempo lo consideran más valioso y no son tan abiertos como digamos cuando era joven. O sea, esto no, estoy con quien yo quiero estar y con quien para mí tiene un sentido y un significado estar, ¿no? Entonces, para ellos sus relaciones son muy valiosas. Por eso, el poder llegar a la adultez mayor con una situación familiar, por lo menos tranquila, o sea, sin conflictos con los hijos, es fundamental, ¿no? Le da una tranquilidad y una seguridad y una estabilidad muy importante, ¿no? Fíjate, ahorita te decía esto de la sabiduría, de darse cuenta ya como adulto y todo eso, y ver para atrás, ¿no? ¿Qué hice bien, qué no? Y te preguntaba yo, Alfonso, aquí cabe mencionar que, por ejemplo, un padre de familia diga, qué bárbaro, no estuve presente cuando debía, o por estar en trabajo y buscar darle lo mejor a mis hijos, escuela, que no les falte nada, trabajaba afuera, así. Esos son los, como que las cosas o de lo que un adulto se puede arrepentir y reconciliarse después. Y reconciliarse después, o sea, la culpa, cuando sentimos culpa hay que diferenciarla muy bien de lo que es la culpa y la responsabilidad. Y sobre todo si la culpa no tiene ningún significado, o sea, si no me va a llevar a la acción. Si realmente la culpa es un acto de conciencia, o sea, porque me estoy dando cuenta de que fallé, de que me equivoqué, pero sobre todo que la culpa tiene connotaciones de intencionalidad, ¿no? De que mis intenciones no eran las mejores, entonces sí rectificar, ¿no? Porque vivir en la culpa no me sirve para nada. Anda, lo que te iba a decir, no se puede vivir en la culpa, no porque ni sales ni te escapas de ella, o sea, ahí estás. Las emociones tienen una función y la función es que me invitan a la acción, me hacen reconocer una necesidad y sobre todo es para comunicarlo. Entonces, si ese sentimiento no me está llevando a la acción para reparar aquello, o si no me está llevando a reconocer esa necesidad de reconciliarme conmigo mismo o reconciliarme con el otro, y si permanezco en el silencio y no comunicarla, ¿para qué me sirve? O sea, lo importante es moverme, o sea, darle un significado y sobre todo decidir que yo voy a cargar con la culpa mientras yo lo recibo. Ok, entonces digamos que la culpa es así como que, pues nomás un cachito, o sea, no nomás vívela, date cuenta, pero ponle acción positiva, o sea, dale solución. Exactamente, o sea, la culpa es el acto de conciencia, del darme cuenta de lo que hice y lo que puedo hacer. Esa es la importancia de la no es un modo de vida vivir en la culpa, no porque es un pues modo de vida, de ninguna manera. Estás lamentándote y reconociendo algo que sabes que estuvo mal, pero pues no le da solución. Sí. Todos los seres humanos cargamos en nuestra vida con una cuota pequeña de culpa, ¿no? Todos tenemos algo de culpa, sentimos, ¿no? Pero esa culpa hay que trabajarla, hay que hacer contacto con ella y sobre todo preguntarme qué me está diciendo de mí esa culpa, o sea, para qué me sirve esa culpa, ¿no? Y darle un significado y caminar, ¿no? Actuar, sí, porque si no, no. Oye, ¿y es normal que exista la culpa? Entonces, es parte del ser humano, porque digo, también hay personas que van por la vida de que todo está bien y los que estamos afuera decimos, ¿cómo? Pero oye, no, ¿cómo no se dan cuenta de lo que está pasando? Sí. Hay gente que, no pasa nada, llevándose de corbata a todo el mundo. Sí. La culpa forma parte de lo que le llamamos la tríada trágica del ser humano. El ser humano vive 3 situaciones que quisiéramos evitar, pero que las enfrentamos. Una es la culpa, otra es el sufrimiento y otra es la muerte, ¿no? O sea, el que sintamos culpa es algo que inherentemente, porque el ser humano es imperfecto y en algún momento nos vamos a equivocar. O sea, no hay quien esté eximido de cometer un acto equívoco, ¿no? El sufrimiento, pues la vida es impredecible, existe la impredecibilidad de la vida y la muerte es algo natural, ¿no? Inevitable. Entonces, el reto del ser humano es aprender a vivir en esa triada trágica, ¿no? Que la vida hay sufrimiento, que hay momentos en que sentimos culpa, de que somos seres finitos, ¿no? Entonces, fíjate, entonces esto es algo necesario para las personas ya adultas, en la vejez, digamos. Es algo normal. Regresando al corte lo vemos, ¿cómo la ves? Vámonos, regresamos rapidísimo, esto es Día Libre, no se vayan.
Estás viendo Vía Libre con Marta Hinojos y Alfonso Espinosa. Regresamos. Envejecer es como escalar una gran montaña. Mientras se sube, las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena. Muy bien, continuamos con el tema después de corte comercial. Y fíjense nomás que le digo, a ver, Alfonso, entonces es parte de la vejez, así como es el tema, ¿no? Esta reconciliación. Es necesario. Más sin embargo, no todos la logran, ¿no? No, ahí es lo importante. Ajá. Ese es, podemos decir, cuando se logra una vejez exitosa, es cuando logramos esa reconciliación con nosotros mismos, aceptamos nuestros errores, aceptamos que la vida es, el destino es, estamos destinados a lo que nosotros elegimos, y así lo elegimos en su determinado momento, que fue mi mejor decisión, que si la tomé, fue la mejor decisión que pude tomar en su momento. Sí. Y reconciliarme conmigo mismo, y sobre todo no estar plasmado en que el tiempo pasado fue mejor y que el actual ya no lo es. Esa capacidad para afrontar nuestra vida en ese presente es la manera en la que podemos lograr una vejez exitosa, ¿no? Y como ya dije, lo importante también es conservar un vínculo social, porque literalmente los vínculos sociales son un salvavidas para la vejez, ¿no? Sí, son los que nos ayudan en ese mar, ¿no? Y hay puntos muy importantes que en esa edad tenemos que tomar en cuenta, como es el cuidar nuestra presencia, el no encerrarnos en la casa. Fíjate, Marta, que ahí antes se tenía la idea de que cuando llegamos a la vejez, nos íbamos aislando de una manera natural, y que la misma sociedad se iba separando, ¿no? Que porque era una necesidad del anciano estar solo. Ya se ha corroborado que no es así, que esa necesidad de vincularnos socialmente, de estar activos, de participar en las reuniones familiares, sociales, amigos, es fundamental. Ya esa idea de que al anciano hay que dejarlo solo para que solo viva su vejez, no es cierto. O sea, ese era un estereotipo que se tenía antes, pero realmente no existe, ¿no? Evitarnos actitudes de repente derrotistas por la vejez, tratar de ser útil, el ser optimista, trabajar con la mente y las manos, sobre todo con la mente, ¿no? Y trabajar con la mente también me refiero a cuestiones sencillas como crucigramas. Ándale, es lo que te iba a decir. Que aparte de que nos entretiene, les permite conservar sus habilidades cognitivas, ¿no? Que son fundamentales en esa edad. Y sobre todo fomentar en la medida de lo posible las relaciones humanas, ¿no? También la familia ha crecido, ya no son solamente los hijos, ya están los nietos, entonces ya hay una familia mucho más extensa, donde la figura del abuelo, y sobre todo para los nietos, son una fuente de confianza y de acudir a buscar un consejo, y suelen ser muy asertivos los adultos mayores a la hora de dar consejos, porque ya están más enfocados en la emoción que en la practicidad de la vida, ¿no? Ajá, fíjate, ya no sé si lo traiga por aquí, pero el otro día me llamó la atención eso que estás diciendo. Bueno, yo creo que ya lo quité, le tomé fotografía a un trabajo de uno de los niños, donde comenta eso. ¿Por qué quieres a tus abuelos? Algo así era, ¿no? Entonces, uno de los niños míos pone, porque como ellos ya tienen mucha experiencia y tienen muchos años, no les quiso decir que ya están más viejones, y tienen muchos años, saben muchas historias de mi mamá, bueno, en este caso, y quién más, y cuentan chistes. Entonces dije, ya hace magia. Todo eso así revuelto lo traía, fíjate. Pero sí te llama la atención que esos detalles son importantes, como tú dices, para los nietos. Y muchas veces los abuelos dicen, me siento obsoleto, no, la tecnología ya me ganó, pero todavía esos detalles tienen interés los niños. Y tienen un valor dentro de la familia. O sea, ¿no? se dan cuenta. Se dan cuenta. Claro. Entonces todavía hay que seguirle con eso. Así es. Es importante. Y sobre todo, tener conciencia de que en todo momento, aún en la vejez, soy un ejemplo, que les voy a dejar a mis hijos y a mis nietos
de cómo se llega a esa etapa con dignidad. Entonces, es un ejemplo que les podemos dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Decía Bucay que el ejemplo, el regalo más grande que los padres nos pueden dar a los hijos es el ejemplo de la muerte, ¿no? Cómo morimos, ¿no? Con qué dignidad aceptamos y con qué dignidad nos entregamos, ¿no? Entonces dice que es el ejemplo más grande que un ser humano le puede dejar a otro, ¿no? Entonces, en esa edad que ya estamos en esta etapa, el saber que tomamos nuestra vida con dignidad, porque todavía tenemos libertad y tenemos capacidad para elegir y tener motivaciones, todavía está en nosotros, ¿no? Todavía se vale. Todavía se vale. Fíjate, dentro de todo, ahorita tocaste un punto, ¿no? De que antes se creía que en la vejez había que aislarse, ahí están, mientras tengan su televisión y no les falten las medicinas y la llamadita y todo, van a estar bien. Pero también, a ver, uno como hijo que tiene a sus padres ya, pues lógicamente con más años y todo, que los ves más tranquilos, que ya no quieren ir a las reuniones familiares, hay que estar ahí, involucrarnos. Ok, ceder con ellos a lo mejor en horarios, en días, pero no hay que permitir que se alejen. No hay que permitir que se alejen. Y sobre todo, como adulto mayor, también poner algo en mi parte. O sea, leer el periódico, estar actualizado, para poder, cuando esté en una conversación, en una relación, en una reunión social, que no sientes esta inseguridad de qué hablo. De perder saber que el clima, que la última noticia, tener esas pequeñas informaciones, ver noticieros, la televisión, para poder tener de qué conversar. Porque muchas veces las personas, los adultos mayores, se sienten relegados, inseguros porque sienten que no tienen o no son tema de conversación con las personas más jóvenes, y cuando en realidad es simplemente hacer un poquito de esfuerzo para mantenerme actualizado en pequeños temas. No necesariamente tengo que tener temas muy profundos, sino el tema cotidiano que en las reuniones sociales es el que se maneja, ¿no? Saber tocar un punto. Para aportar algo. Para incluirme y sobre todo sentirme incluido, que me dé esa seguridad de poder seguir sosteniendo esos ambientes, ¿no? Qué interesante. Yo creo que el día de hoy nos queda claro que desde ahorita que tenemos esta edad, no vamos a decir cuál, hay que empezar a cuidarnos y a trabajar por nuestro futuro en la vejez. Gracias por haber estado con nosotros, Alfonso. Nos vemos en el próximo De Biel.